Yo quería agradecer a la parroquia Madre de Dios esta oportunidad que nos da a todos los que estamos aquí, hemos sido invitados para hacer este tipo de reflexión que todos los ciudadanos de alguna manera estamos obligados y tenemos el deber de hacer, pero los cristianos de manera especial tenemos que intentar descubrir cuáles son aquellas claves y aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión como la que tenemos que tomar el 26 de junio, ¿no? A la hora de votar. No solo eso, sino también intentar descubrir pues, cómo debe ser la implicación política y social que los cristianos tenemos que desarrollar en la sociedad actual. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, pues nada, agradeceros pues la invitación, ¿no?, a poder compartir este espacio, ¿no?, este espacio con vosotros de reflexión. Y también felicitaros, ¿no?, porque yo creo que es importante, como decía Rosa, ¿no?, el que dediquemos espacios pues para... Mejor por ahí, ¿no? Vale, espera a ver que yo pille la hoja bien. Es importante que dediquemos espacios, porque ya de entrada... Estamos ante un momento político, digamos, pero lo importante es que la política es mucho más que ir a votar unas elecciones. La reflexión que podemos hacer sobre la realidad, esto ya es un acto político, un ejercicio de nuestra democracia, ¿no? El poder sentarnos, reflexionar, dialogar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso es fundamental, ¿no? Entonces, felicidades, porque yo creo que estáis pues, bueno, realmente construyendo democracia. Y bueno, pues para empezar, porque vamos así... y no quiero enrollarme demasiado, ¿no? Pues podemos hacer un análisis de la realidad desde muchos puntos de vista. La realidad es muy compleja. Entonces, claro, tenemos que elegir qué queremos analizar de la realidad, ¿no? Y realmente también es cierto que vivimos tiempos muy complejos, ¿no? Políticamente también son complicados. Yo creo que son apasionantes, pero complicados, ¿no? Apasionantes, ¿por qué? Porque digamos, la política o los partidos políticos están representando de alguna manera la diversidad que existe en la sociedad. Hemos pasado de una sociedad mucho más homogénea, digamos, a nivel político, digamos, lo que se habla del bipartidismo, a de repente tener muchas más opciones. Eso es una riqueza. Como toda riqueza es compleja. Es decir, decimos, ahora no se ponen de acuerdo, pero es una riqueza, ¿no? Yo creo que... Bueno, estamos en una situación que es necesario dialogar, que es necesario comprender al otro, que es necesario negociar. No estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a ganar uno, ganar otro, ganar uno, ganar otro. Y entonces entramos en un panorama nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que una cosa sí ha terminado, y para mí es una alegría. Ha terminado el tiempo de la mayoría absoluta, ¿no? Quizá uno de los errores de la democracia representativa, desde mi punto de vista, todo siempre es que la mayoría... Si se descuidan, olvidan a las minorías. Y una auténtica democracia tiene que gobernar respetando a las minorías, teniendo en cuenta a las minorías, ¿no? Y las mayorías absolutas tienden, si no se hace bien, pero tienden a olvidarse de las minorías. Entonces, eso ya nadie puede imponer un criterio sin dialogar con los demás, ¿no? Incluso aunque pacten para formar gobierno, van a tener que responder, sea el que sea, va a tener que negociar, va a tener que dialogar para poder avanzar. Eso ya yo creo que es positivo, duro, complejo, pero positivo, ¿no? Bueno, para centrarnos en la realidad social, vamos a intentar hacer un análisis, pero claro, con un objetivo. Introducir la realidad social como elemento de juicio a la hora de ejercer el derecho al voto, ¿no? La realidad social pues es muy amplia, es cierto, tiene muchas dimensiones, entonces nos vamos a centrar en dos ideas para elegir qué vamos a analizar, ¿no? Primero, que las elecciones son un ejercicio de vida democrática, eso de entrada. Pero claro, ¿qué entendemos por democracia? Ir a votar cada 4 años, ¿qué es la democracia, no? ¿Qué indicadores también nos muestran la salud de nuestra democracia? Si entendemos la democracia como un acto de participación y el crecimiento de la democracia es el poder participar en el sentido más pleno, más profundo, ¿no? Es decir, participar, para mí hay 3 ideas claves de la participación: el ser parte del espacio donde estás participando, de nuestra sociedad, sentirte parte, es decir,
Puedes serlo, pero no sentirte, a lo mejor, ¿no? Y también ser reconocido como parte, porque a veces no reconocemos al otro como parte, ¿no? Entonces, desde esos tres elementos de la participación, que en el fondo es el núcleo de la democracia, lo demás son formas, ¿no? Nos lleva pues a pensar que un elemento central de la democracia es la ausencia de la exclusión social. Entonces, un indicador de salud democrática va a ser el grado de integración o de exclusión social que hay en una sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, cuando veamos los indicadores, hemos perdido en democracia. Hay muchas más personas que no participan de nuestra sociedad, del ritmo normal de nuestra sociedad. Por tanto, podremos ganar en mecanismos, podremos ganar en formas, pero hemos perdido calidad democrática. La exclusión es un indicador claro, desde mi punto de vista, de que la democracia tiene mucho que crecer. Una auténtica democracia plena en la que todos seamos parte exige que la lucha contra la exclusión social sea el centro de la política, ¿no? Entonces, desde esa clave van a aparecer indicadores de análisis, ¿no? Y después, ¿qué buscamos como sociedad? Yo cuando voto, ¿qué busco? Es decir, puedo buscar mis intereses particulares, que son legítimos, es decir, pero ¿voy buscando mis intereses particulares o estoy buscando otra cosa? Entonces, ahí nos tenemos que situar desde mi punto de vista. Estas son propuestas de enmarque pues, para poder analizar la realidad. Buscar lo que estamos buscando, yo creo, es el pleno desarrollo de una sociedad, ¿no? Y el pleno desarrollo, una idea muy rápida, es que todo el mundo, todas las personas, pero todas es todas, es decir, puedan elevar su calidad de vida. Y elevar su calidad de vida no es tener más, elevar su calidad de vida es satisfacer bien sus necesidades, afecto, subsistencia, que no lo veo, entendimiento, ocio, creación, libertad. Todas las necesidades que tenemos, fundamentales, que todos las podamos satisfacer lo mejor posible. Entonces, si nos situamos en ese margen, podemos ver qué analizar de la realidad, porque en definitiva, ¿para qué elegimos un gobierno? Pues para que todos podamos alcanzar un pleno desarrollo. Bien, entonces, ¿qué busco? Eso, la evolución de la democracia, el desarrollo de la sociedad, desde esas claves, pero no olvidar una cosa, en solidaridad con otros pueblos. Es decir, nunca, desde mi punto de vista, podemos pensar que el desarrollo de una sociedad puede ser a costa de otros, ¿no? Nunca. Es decir, no puede ser el desarrollo de España a costa de Marruecos, a costa de África, a costa de América, a costa de quien sea. Es decir, nunca. Entonces, desde ahí, pues, vemos que la realidad es muy compleja, pero entonces nos vamos a centrar en estos aspectos, que nos van a indicar calidad democrática y si realmente estamos llegando a un pleno desarrollo para todos o no, ¿no? Los datos de pobreza, los datos de privación material, la exclusión social, el desempleo y la protección social y los derechos sociales. Porque podríamos ver muchísimas cosas importantes, el ocio, la cultura, que es fundamental la cultura, la investigación, pero claro, todo es fundamental y todo repercute en el desarrollo de un pueblo, ¿no? Pero hemos elegido aspectos quizás de calidad democrática, ¿no? Entonces, el primero, la pobreza, muy rápida. Tenéis así las gráficas muy raras porque es que el INE cambia la forma de medirlo. Entonces os lo he puesto, pero nos interesa el último. Vemos un poco que en la época de los 90 la pobreza en España siempre ha estado en torno al 18-20%, en las épocas de mayor crecimiento. Ahora estamos en un 22,1% más o menos. Es decir, estamos 2 puntos por encima de como estábamos en el 97, en la época de crecimiento económico. Es decir, la pobreza ha subido. A veces hay pequeñas oscilaciones, porque medir la pobreza es muy complicado, porque medir la pobreza se hace en función del umbral, es un concepto relativo. España se ha empobrecido. Esa gráfica lo que dice es la renta media, más o menos, de las personas. Antes una persona tenía una renta media de 8.800 euros anuales, de media, y ahora pues tiene 8.000. Eso hace que una persona que tenga una riqueza, una pensión mínima, porque ha bajado el umbral de repente de estar en situación de pobreza, de repente ya no lo está. Y dice, bueno, pero si yo cobro lo mismo. Entonces, el índice de pobreza es complejo en ese sentido, no nos mide exactamente, nos da una pista, pero no nos mide exactamente
cómo va la situación. No podemos tenerlo solo en cuenta. Pero lo que está claro es que la pobreza pues ha subido, pero lo peor es que siempre ha estado en un nivel alto, incluso en momentos de crecimiento económico. Y eso, digamos, es lo peor, ¿no? ¿Cómo verlo mejor? Lo que se llama el umbral anclado. Es decir, como el umbral se mueve, y si cogemos el umbral del año 2009 y lo mantenemos, porque tampoco lo que han cambiado los precios ha mantenido, teniendo en cuenta solo los precios, pero si no tenemos en cuenta los cambios de ingresos de la sociedad, si mantenemos un umbral anclado en el umbral de la pobreza del 2009, nos encontramos que la pobreza en el 2014 no estaría en el 22%, sino estaría en el 31%. Este ya nos muestra el empobrecimiento de la sociedad con mayor fuerza, ¿vale? Que nos permite un poquito verlo un poquito más claro. Andalucía está peor que el resto. La gráfica roja es Andalucía, la azul es España. Siempre hemos estado peor. En el 2008, cuando empezó la crisis, mientras había un 20% de pobreza en España, en el conjunto de media, en Andalucía estábamos en el 27%. Ahora, en España en la media está en el 22,1%, o sea, en el último año se ha mantenido, pero un año es muy poco todavía para sacar conclusiones, es decir, está todavía en un porcentaje muy alto. En Andalucía se está disparando. Se está disparando y se está alejando. Eso es lo peor. Es decir, no solo que empeore Andalucía, sino que Andalucía se está alejando de la media, junto con otras comunidades autónomas, se está alejando, ¿no? Se está creando una brecha territorial en España que se había conseguido reducir bastante. Hubo un periodo de convergencia muy grande en España y ahora se están volviendo a separar las comunidades autónomas. Empieza a haber desigualdades bastante fuertes entre comunidades, como podemos ver aquí, ¿no? En relación a Andalucía. La privación material es otro concepto que es una familia que no tiene, ¿no? Entonces se habla de privación material severa cuando no tiene 4 conceptos de una serie, que es no permitirse ir de vacaciones una semana al año, no comer carne, pollo, pescado al menos cada 2 días, no poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos. Uno puede ir al límite y de repente se me rompe el calentador y no puedo pagarlo. Es decir, podía pagar la factura de la luz, pero de repente eso ya no puedo, ¿no? Tener retrasos en el pago de la vivienda, puede ser los últimos 12 meses, no poder disponer de automóvil, no tenerlo, sino que aunque quisiera tenerlo no lo pudiera comprar. No poder disponer de teléfono, no poder disponer de televisión en color y no poder disponer de lavadora. Si alguien tiene 4 de estos conceptos, se considera que está en privación material severa. Pues estamos, en una privación del 6% de la población, 6,5%, pues digamos, estaría en esta situación. Otro concepto para entender un poco cómo está la realidad social es el de exclusión social, la tasa ROPE, ¿no? La tasa de riesgo de pobreza o exclusión. Esta tasa lo que intenta medir es tener en cuenta la pobreza económica, también intenta tener la carencia material que hemos visto antes y que las personas vivan en hogares con baja intensidad del trabajo, es decir, que no lleguen al 20% del total de potencial de trabajo. Si una familia tiene 3 personas con capacidad de trabajar, se calcularía el número de horas, si trabajaran todo el tiempo, pues que no lleguen al 20% de las posibilidades de horas que tendrían de trabajar. Y entonces ahí ya aumentan, ya no estamos en un 21%, sino que estamos en un 28,6%. Aumenta la situación es difícil. Alguien puede tener unos ingresos por encima del umbral de la pobreza porque el abuelo tiene la pensión y estoy por encima, una pensión justita, entonces estoy por encima del umbral. Pero resulta que tengo privación material, tengo otras circunstancias, ¿no? Entonces nos muestra eso, casi un 30% de la población de España, ¿no? Es un dato alto, ¿no? Y después el dato de exclusión pura y dura es cuando una persona no participa pues en la producción, en el consumo, en la política, en el asociacionismo, en la sanidad, en la vivienda, cuando están excluidos, cuando no tienen lazos sociales. Entonces, los datos aquí, que estos datos son propios de FOESA, de Cáritas, porque esto no lo mide el INE, se presentó hace 2 años, ¿no?
cómo aumenta la exclusión, pues ahí lo tenéis, digamos, es más fácil casi ver la gráfica de arriba, que es las personas plenamente integradas. Solo el 34% de la población española está plenamente integrada. Todos los demás tienen algún indicador de exclusión, sea educativa, sea sanitaria, sea relacional, sea de cualquier ámbito, no solo económico, ¿no? Y eso ha ido empeorando desde el 2007, que estábamos en la mitad, al otro. Si os dais cuenta, la gráfica roja habla de la exclusión severa. Andalucía, esa es la más grave, ¿no? Andalucía tiene un 13% de exclusión social severa, España un 10%. Es decir, nosotros, bueno, Andalucía pues tiene índices de exclusión bastante más elevados. Datos de desempleo. Aquí es cierto que a partir del 2013 se empieza a ver una mejoría. Si os fijáis en el gráfico, va bajando, hay una bajada, ¿no? Ahora, fijaos vosotros en la crisis anterior, en el 94, el periodo hasta que se puso en el nivel más bajo, fijaos lo que tardó España en recuperarse. Salimos de un punto muchísimo más alto. Es decir, vamos a tardar muchos años en recuperarnos, pero lo grave es la gráfica verde. La gráfica verde lo que nos plantea es que la persona de referencia del hogar, es decir, en un hogar puede haber varios desempleados, pero hay una persona que es el sustentador principal. Es más elevada, muchísimo más elevada que en la crisis anterior. Los hogares con todos los activos en paro pues están en más del 10%, y los hogares en ingresos siguen subiendo. Es decir, que es verdad que hay una mejoría en el empleo, ¿cierto?, desde el 2013, pero la situación todavía, ahora estamos más o menos en tema de empleo como en el peor momento del 94, digamos, si os dais cuenta, digamos, en la gráfica. Esto por ver un poco la temporalidad, aquí tenéis. 5 minutos, tengo que volar. Los contratos indefinidos que se hacen en España están en torno al 10%, los contratos temporales al 90%. Esto no quiere decir que el 5% sean las personas que tienen contrato indefinido, porque los contratos indefinidos se mantienen, pero la temporalidad es muy alta. Es decir, ese 25 o 30% de personas que tienen contratos temporales cambian. Es decir, lo que se genera es trabajo temporal. El desempleo de larga duración es muy grande, cada vez más grande. Es decir, el 44% llevan más de 2 años. De los desempleados llevan más de 2 años sin trabajar. Esto es simplemente una pincelada de las desigualdades por género. Ahí tenéis el sueldo medio de un varón, 25.000 euros. El sueldo medio de una mujer está en torno a 20.000. El sueldo habitual más frecuente de los varones es el azul de en medio, el de las mujeres el otro. Es decir, se ve claramente las diferencias salariales por género, ¿no? La desigualdad, este es otro concepto. Me voy a saltar este gráfico, el de Gini, porque me voy a ir a este. Este lo que compara es el 20% más rico con el 20% más pobre. La pobreza está en el 40%, digamos, las personas por encima del umbral de la pobreza está del 40 al 100. Por tanto, no es que estemos hablando de Amancio Ortega, del 1% más rico, estamos hablando del 20% que está en la mitad de la gente que está por encima del umbral de la pobreza. Las diferencias con el 20% más pobre es del 7%. Es decir, la riqueza del 20% más rico de España es 7 veces superior a la riqueza del 20% más pobre. Y ese aumenta. Del 2008, que estaba en un 5%, la desigualdad va aumentando, ¿no? La desigualdad territorial, ahí veis un poco pues las diferencias, ¿no?, entre los territorios. Los derechos sociales, la cobertura de desempleo ha bajado. Voy a ir rápido porque quiero, claro, terminar con las reflexiones. Los gastos en sanidad, en gasto social en España somos de los más bajos de la Unión Europea. Si os dais cuenta, nuestra línea es la roja. Tenemos uno de los gastos más bajos. Los gastos en educación a partir del 2009 vemos cómo han descendido. Es decir, claramente, esto en el conjunto de España. Los gastos en sanidad, también vemos el descenso, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Pues nos encontramos que se ha creado una brecha social que va a ser muy difícil de superar,
que la recuperación económica va a incidir en las familias con un mayor, digamos, menos en las familias con un mayor índice de exclusión social, sobre todo por el deterioro que producen las personas. Es decir, lo que no podemos olvidar es los efectos que la exclusión social genera a las personas. Es cierto, yo estoy convencido, de verdad, es decir, me voy a saltar el vídeo, porque si no me mal de tiempo me voy a saltar el vídeo. Yo estoy convencido que la recuperación económica, digamos, tarde o temprano va a llegar, si hay crecimiento económico, como van diciendo. Pero eso es evidente, es decir, si nosotros cogemos una piscina que tiene un montón de agujeros y le aumentamos el caudal, aunque salga agua por debajo, la piscina, si conseguimos meterle más agua, va a conseguir subir. Pero ¿cuánta agua hemos perdido? Es decir, esa es la cuestión. Es decir, claro que el crecimiento generará, pero tenemos una exclusión social, una pobreza de un 22. ¿Qué pasa? Es decir, con lo que ha pasado en esa familia. Es decir, la exclusión social destroza a la familia, no es cuestión del dinero que tengas o no tengas, es que destroza el sentido, destroza todo, ¿no? Entonces, parece bastante poco probable que se consiga, digamos, con el crecimiento económico mantener, pues, digamos, que esas personas salgan de la pobreza, como hemos visto. Siempre hemos estado por un 18-20%. Entonces, es asumible, digamos, un modelo social que provoque esos costes, que deje fuera a tantas personas. A lo mejor no es mejor arreglar los baches, digamos, los agujeros de la piscina y que entre menos agua. Es decir, despacio pero todos juntos, ¿no? Entonces, podemos tener algunos criterios, digamos, desde lo social. Bueno, antes que nada, también dentro del panorama político, yo creo que tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Que los partidos políticos tienen concepciones políticas detrás, no son solo acciones concretas, no es lo que me propone, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Tenemos que preguntarnos qué modelo político hay detrás. Es decir, tenemos partidos desde modelos neoliberales que fomentan eso, que es el mercado el que tiene que regularlo todo, que el Estado solo tiene que intervenir cuando algo no es rentable. Ahí hay diferentes teorías, desde el que plantea que el Estado sea mínimo, al que plantea una mayor intervención. Son partidos que promueven que lo importante son los derechos individuales, ¿no? A partir de ahí encontramos toda una línea de concepciones políticas, ¿no? Partidos que promueven, pues bueno, en esa línea neoliberal, pues la privatización de servicios, otros que promueven modelos mixtos, en concierto con una financiación pública-privada, otros promueven que el Estado debe cubrir la gestión de los servicios públicos fundamentales, otros que promueven modelos representativos de democracia, otros que promueven modelos de democracia directa, con mayor participación de los ciudadanos, otros que tienen medidas redistributivas, otros que plantean que no tiene que haber tantas medidas redistributivas, sino que tiene que ser el mercado el que redistribuya. Entonces, bueno, partidos que ponen el acento en las políticas sociales, partidos que ponen el acento en las políticas económicas. Es decir, hay modelos detrás. Por eso es tan difícil, decimos, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no es ponerse de acuerdo en que A o B? Sino, cuando los modelos políticos son tan contrarios, no es tan fácil ponerse de acuerdo, porque estás renunciando a una concepción de sociedad. Entonces, a la hora de votar, desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta, primero, desde el punto de vista social, siempre social, las simpatías, está claro, es decir, las cosas que uno hace mal, si yo tengo simpatía hacia ese partido, la minimizo, y del otro, es decir, para menos ser consciente de que las simpatías están ahí, ¿no? De repente, la corrupción en el partido que peor me cae, es tremenda. En la del mío, en el que me cae mejor, bueno, esto nos pasa a todos. Pues eso, al menos tomar conciencia de eso, que las simpatías cuentan, ¿no? Los criterios básicos de honradez política. Yo creo que estamos cansados de ver tantísima corrupción, tantísimas mentiras también, ¿no? Una cosa es que se calienten a veces y discutan sobre modelos, pero la mentira como juego político que se lanza, después ya saldrá la verdad, pero de momento hace mucho daño. Las descalificaciones. La pregunta, ¿qué modelo de sociedad? A la hora de votar, es decir, ¿qué modelo de sociedad hay debajo de este partido? Más allá de la superficie de las medidas concretas. Y después preguntarnos por la coherencia de las propuestas con el modelo. Por ejemplo, un partido de corte neoliberal va a tender a rebajar impuestos. Un partido que tienda a la redistribución, con corte más socialdemócrata o más de izquierdas, va a tender a un aumento de impuestos, digamos, de quien tengamos. Un partido neoliberal va a intentar
va a fomentar más los impuestos indirectos. Los partidos más redistributivos no deben fomentar los impuestos indirectos porque repercuten también en los que están peor. Es decir, tiene que haber coherencia de las medidas con los modelos, ¿no? Y por último, yo tengo que tener claras, viendo todo, mis líneas rojas. No nos gustan muchas cosas de los partidos, pero hay cosas que son importantes y cosas que no. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar cuáles son mis líneas rojas que no estoy dispuesto a pasar. Y con estos criterios, pues yo, y esto sí que es un minuto, para mí, yo creo que ahí, a partir de la realidad social, de los datos de exclusión, yo lanzaría una serie de propuestas a tener en cuenta, ¿no? Cambiar la centralidad. En lugar de centrarnos en el crecimiento económico, el centro tiene que ser la lucha contra la exclusión social, ¿no? No puede ser el crecimiento económico por lo que genera, y además ha demostrado en las etapas anteriores que no ha funcionado. Y es que no, es que las vidas de las personas no podemos jugar con ellas, ¿no? Toda política, que absolutamente todas, no solo políticas redistributivas desde mi punto de vista, tienen que estar cargadas de integración, de participación y de lucha contra la exclusión. Potenciar lo público, potenciar la participación ciudadana en lo público. Yo creo que también tenemos que huir del estatalismo, desde mi punto de vista, ¿eh? Esto son ya reflexiones personales, ¿eh? Lo público no debe ser lo estatal, solo. Lo público es que todos los ciudadanos participemos, pero no caer en la mercantilización, es decir, están los equilibrios ahí, ¿no? Es decir, el ámbito de la empresa es el ámbito del beneficio. Cuando una actividad no genera beneficio, ¿de dónde sale entonces el beneficio de la empresa privada que ha asumido el servicio público? ¿De dónde sale? Me voy curando. ¿Sí? Políticas redistributivas, pasar de eso al carácter redistributivo de las políticas. Todas las políticas deben ser redistributivas, la de vivienda, la de empleo. Es decir, en lugar de pensar cómo generar más riqueza, pensar cómo una política de empleo puede generar más empleo, cómo puede llegar a todo el mundo, cambiar las claves, ¿no? Potenciar lo comunitario, la vida social, una política fiscal importante que luche contra el fraude. Está claro que el dinero hay que sacarlo de algún lado, ¿no? Es decir, pues, pongamos ya el acento donde hay que ponerlo, ¿no? Una mejor gestión de los servicios públicos. Y ya está bien también de echarle la culpa a los funcionarios, porque que yo sepa, el director de un hospital, por poner un ejemplo al azar, cobra un plus de responsabilidad porque el hospital funcione, y nosotros le echamos la culpa. Cada uno tendrá su responsabilidad en su trabajo, pero si tú has cobrado el plus de responsabilidad, el hospital tiene que funcionar bien, si no, ¿para qué lo cobra? Es decir, que después yo no he sido, que son la solidaridad con otros pueblos, los cambios de políticas migratorias que no se centren en en el control, sino en la solidaridad. La responsabilidad pública, no desviar la responsabilidad de la familia a las entidades no lucrativas. Eso no quiere decir que sustituyamos a la familia, pero no puede ser que el apoyo a las personas que están peor se eche sobre las ONG, se eche el peso sobre la familia, y eso no puede ser, ¿no? Es decir, el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Y por último, un compromiso político que vaya más allá de las elecciones, ¿no? Tenemos que tener pues una política de base, una política de diálogo, de reflexión, de asociacionismo, de sindicalismo, cada uno ir a los partidos políticos que le convenzan y participar, ¿no? Lo máximo posible. Y nada, muchas gracias. Primero corte las ramas más desfavorables con la sostenibilidad de la planta. Personas sin hogar e inmigrantes sin papeles serán los primeros. No afectarán a la estabilidad del tronco. Después, recortar las ramitas más delgadas que no aportan solidez al árbol, como las personas dependientes que necesitan grandes sustentos. Continuamos con las ramas desempleadas de larga duración. Es necesario eliminar las partes que se adhieran a la planta, absorbiendo sus nutrientes. Es importante debilitar las familias de hojas que se agrupen en un mismo punto, especialmente aquellas que no les alcanza el riego para pagar una vivienda, la luz o los nutrientes básicos. Y nunca olvidar las hojas jóvenes
que buscan brotar con un primer empleo. Se pueden debilitar con abonos precarios o directamente con recortes desde el tronco. Ahora contemple. Su planta ya está sana y con el vigor necesario para el crecimiento. No olvide realizar podas periódicas para mantener el desarrollo vegetativo del árbol. Recordar y a exponer los principios y los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, con los que de alguna manera pues, podemos juzgar a la luz de la fe y con la sensibilidad cristiana toda esta realidad que Fran nos ha expuesto, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Cuando salió el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, no sé si os acordáis, que está la película también, pues al cardenal Martini le preguntaron por, bueno, pues, si sabía los secretos del Vaticano, esos secretos que contaba en el libro ese tan fantasioso. Y bueno, pues el cardenal Martini allí en Milán dijo, pues sí, pues voy a contar los secretos que tiene la Iglesia, ¿no? De todos los milagros. Claro, todos los periodistas, los micrófonos, que funcionaran bien, la megafonía, que funcionara bien para que se escucharan los secretos, y dijo el cardenal Martini, el secreto más grande que tiene la Iglesia es la doctrina social de la Iglesia. No es una doctrina escondida, porque ya si nos metemos en internet la podemos leer hasta en chino, pero sí es verdad que es muy desconocida. Hablamos de oídas y hoy vamos a hacer un acercamiento solamente, ¿no?, de ello. La definición de la doctrina social de la Iglesia es muy sencillita, es el encuentro entre el Evangelio y los problemas que surgen de la vida social que nos acaba de describir Fran. Es el encuentro entre el Evangelio, entre Jesús y los pobres. Eso es la doctrina social de la Iglesia. No son libros, no son teorías, ¿vale? No son saberes, no es el programa político de la Iglesia, sino que es fruto de la experiencia de muchos años, de muchos siglos. Por eso los maestros de doctrina social de la Iglesia son los santos, que nos han precedido, como San Maximiliano Kolbe en el campo de concentración, como Pedro Claver con los esclavos. Esos son los que van haciendo la doctrina social de la Iglesia, o más recientemente Guillermo Rovirosa con los obreros. Es toda una historia de encuentro y vienen algunos documentos pontificios de la doctrina social de la Iglesia de este último siglo, ¿no? Vamos a ir rapidito para entrar. Los fieles laicos, pues encontramos ahí sobre todo luz para nuestro compromiso, que es un compromiso que nace del bautismo y es buscar el reino de Dios gestionando los asuntos temporales, ¿no?, y ordenándolo según Dios. Y nace de ahí, del bautismo, nuestro compromiso bautismal. Vamos a ir metiéndonos ya un poquito más. Hay una frase de Gandhi que la podéis leer, que es muy parecida a otra de él, que el fin está en los medios como el árbol está en la semilla, ¿no? La doctrina social de la Iglesia sirve para que desde la intención, los medios, el camino y el fin de nuestra acción estén impregnados del estilo evangélico.
la dignidad de la persona es el principio clave. Vamos a hablar de varios principios y el clave, como la piedra angular, es la persona, ¿no? Ya un poco Fran nos lo ha ido hablando sobre la exclusión, sobre el paro, pero nos ha ido un poco desvelando que en verdad la clave de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona. No es un principio ideológico, o sea que no nace de la mente de unos iluminados, sino que parte de la realidad, como la mayoría de las cosas que hace la Iglesia, parte de la realidad, la persona. Mientras la grande ideología del siglo XX, ¿no?, el capitalismo y el comunismo, nacen y crecen con una mentalidad materialista, la Iglesia propugna una enseñanza personalista. Y esto se sustenta en que para Jesús fue más importante el hombre que el santo, ¿no? Y él le importaba tres pitos las leyes que hubiera en aquella época, porque decía, bueno, si yo el sábado puedo hacer el bien o el mal, si se me cae el burro al pozo, ¿qué hago? Lo salvo, ¿no? Entonces, si hay un enfermo, lo salvo, aunque sea sábado y tenga que andar 10 metros más de lo que estipulaba esa ley. Entonces hay muchas leyes injustas, hay muchas leyes que van contra la persona. Y entonces la doctrina social de la Iglesia lo que nos hace es que nos recuerda que, oye, que la persona es lo primero, es el centro. Pero claro, esto es muy bonito, ¿no? Decir la persona es lo primero, es el centro, si no se va desarrollando un poquito más. Y un desarrollo de este primer principio es la prioridad del trabajo sobre el capital. Hemos hablado mucho de paro ahora, de exclusión, de desempleo, de desigualdad. ¿Por qué es más importante el trabajo que el dinero? Porque el trabajo lo hace la persona. Lo hace por ese simple hecho, el trabajo ya es digno y hace digno a la persona. Y nuestros cuatro grandes partidos, pues cada uno ante este tema, como decía Fran antes, tiene un modelo. Por un lado, la derecha habla más de atraer la inversión, de ventaja a las grandes multinacionales, de flexibilizar el mercado laboral, ¿no? Es un poco priorizar el capital. Y de ahí, bueno, pues según la teoría capitalista, pues de ahí se generará más empleo y la piscina de que hablábamos antes va para arriba. La izquierda nos habla muchas veces de que ante la falta y que aumenta el paro, por ejemplo aquí en Andalucía, ¿no? Gobierna, se supone la izquierda, hay más paro y dice, bueno, pues más subvenciones, más ayudas, más paguitas que se llaman, y eso en el fondo es potenciar el capital también, no es potenciar a la persona para que se desarrolle. La doctrina social de la Iglesia es muy clara, dice que la plena ocupación es un objetivo obligado de todo el ordenamiento jurídico y del bien común, ¿no? Pero claro, hay un tema ahí que también habla, que es el salario justo. ¿Qué es el salario justo? Si vais al compendio de la doctrina social de la Iglesia, no viene una tabla salarial, evidentemente, sino que dice que el hombre o la mujer, ¿no? Cuando hablo de hombre es hombre o mujer, ¿no? Permita que al hombre y a su familia pueda vivir con una vida digna. Porque claro, tenemos el fenómeno ahora en España y en Europa de los trabajadores pobres. Gente que trabaja, pero que tiene que ir a casa, porque no llega a final de la gráfica baja el de desempleo, pero no baja la exclusión, ¿no? Entonces, ante eso, pues la Iglesia es clara, ¿no? Salario justo y digno. Y no queremos, porque no queremos una sociedad de esclavos, ni queremos una sociedad de gente con unas ayudas alienantes, ¿no? Sino que queremos gente que se desarrolle. Vamos a ir poniéndole rostro, porque la doctrina social de la Iglesia, pues podemos caer en leerla y en quedarnos porque hoy estamos en los principios, hoy estamos como aterrizando. Y les quiero poner cara ciertos principios con gente que se ha dedicado a la política y que ha intentado desarrollar los principios desde la política, ¿no? Y aquí tenemos a Giorgio La Pira, que es
fue alcalde de Florencia en torno al año 50. ¿Vale? Ahí tenéis un par de frases, no sé si se leen bien, que yo creo que son reveladoras, ¿no? La de la foto dice: el techo y el pan son algo sagrado, no se tocan impunemente lo uno ni lo otro. O sea, él tenía claro lo que era la doctrina social de la Iglesia política. Este hombre era democristiano, ¿vale? Después pondremos otro ejemplo de otra persona que está en la izquierda, pero que pone también los principios de la doctrina social de la Iglesia por delante. Él tiene la anécdota de que un amigo, cuando lo veía tan preocupado en la política por los problemas que supone, imaginaros, una alcaldía de una ciudad tan importante de Italia, ¿no?, le decía y le sugería que se retirara a su cátedra, ¿no? Él era profesor, ¿no? Y entonces yo le decía a este amigo: mira, cuando estemos delante de Dios, ¿qué nos dirá? Y me dirá: ven aquí, Giorgio, acércate. Tengo la impresión de conocerte. Había dispuesto las cosas de modo que tú llegaras a ser en la tierra alcalde de Florencia. Dime, ¿a cuántas familias has dado un techo? ¿A cuántos obreros has dado un trabajo? ¿A cuántos viejos un lecho para morir en paz? ¿A cuántos niños una escuela para aprender? Esto es lo que me dirá. Estate tranquilo, que Dios no me dirá nada sobre mis libros ni sobre mi discurso. Otro tema que también desarrolla el principio de la primacía de la persona son los derechos y deberes. Aquí hay muchas veces mucha confusión, pues no sabemos bien los deberes y los derechos, cuáles son negociables, innegociables, escuchamos cosas y... Entonces, vamos a ver, los derechos son o sea, ahí pongo en la diapositiva: no más deberes sin derechos, ningún derecho sin deberes. ¿Sabéis esta frase de dónde está? ¿De dónde es? Es de la letra de la Primera Internacional. ¿Vale? Los pobres del siglo XIX sí sabían lo que era la doctrina social de la Iglesia ya en aquella época. Los derechos son garantías para que podamos cumplir los deberes. Porque yo soy padre de familia y yo tengo el deber, yo y mi mujer, pero voy a hablar de mí, yo tengo el deber de trabajar para llevar el sustento a mi hijo. Mis hijos no nacen así y ya son independientes, sino que hay que ponerlo, ¿no? Entonces, yo tengo ese deber. ¿Y cuál es el derecho que me garantiza ese deber? El derecho al trabajo, al empleo digno, estable y un salario que yo no tenga que pedir después o tener 10 trabajos. Entonces, eso es el derecho. El deber de buscar la verdad. Yo como persona no me puedo sentar solo en el sofá a comer hamburguesa y a ver el Sálvame, sino tengo el deber de buscar la verdad. ¿Vale? Entonces tenemos el derecho que nos garantiza el derecho a la educación, de libertad de prensa, el derecho de libertad religiosa, que en tantos lugares está siendo pisoteado. Y la persona tiene el deber de protagonizar la vida política. Por eso tenemos los derechos políticos, que antes se hablaba mucho cuando empezó a hablar de democracia y ahora apenas se habla de democracia. ¿Vale? Porque hay un doble debate aquí. Hay algunos que solo nos quieren hacer que tengamos deberes, pagar la hipoteca si no te echamos de la casa, paga el autónomo, como el día 2 no lo pague, te ponen el 20% de recargo. Y hay otra trampa que es solo pedir derecho o incluso falso de ello. Seguimos, ¿vale? Otro principio, bien común e interés general. El principio es bien común contra interés general. Interés general, ahí Pachi lo clava, no he encontrado otra foto mejor y esa es impresionante, porque dice que el interés general, que lo habremos escuchado mucho el otro día, el lunes, en el debate. Interés general, que si yo estoy con el interés general. Y claro, el interés general es una suma de individuos que están en competencia, donde cada uno tiene su interés, y el general es el de la mayoría. Normalmente el de la mayoría
de la opinión publicada. A mí me dicen en la tele que hay que tener tal interés o tal otro, que si yo soy del PP, pues tengo que tener este interés, si soy del PSOE esto, si soy de Podemos, si soy de tal, y cada uno va a tener una serie de intereses. Sobre todo el de la publicada, porque eso, el interés general, en el fondo es el interés de los poderosos. En cambio, ¿qué es el bien común? El bien común, ahí viene la definición, es un conjunto de condiciones de la vida social, que a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es la dimensión social y comunitaria del bien moral. ¿Vale? Todos sabemos muchas veces cuál es el bien personal. Pues el bien común es como ese bien moral personal, pero llevado a la sociedad. Y tenemos que huir de dos visiones reducidas de esto. La visión materialista, que es el bien común solo al bienestar económico, y tenemos que huir de la visión particularista, que el bien común es solo el bien común de mis vecinos, de mi Málaga, el bien común de España, pero oye, que los inmigrantes se mueren en el Mediterráneo, o que el niño esclavo que me ha hecho la misa, pues mira, es su problema. No, el bien común, como muy bien viene en el dibujo, es del mundo entero. Otro ejemplo, este es actual. Gustavo Vera es un político, es como una especie de diputado de Buenos Aires. Y este hombre, antes de pasar a la política, él pertenecía y pertenece a la Fundación Alameda. Y es una asociación que ha luchado contra la trata, la prostitución, el tráfico de niños, el narcotráfico, ¿no? Y es el que organizaba las misas, si os fijáis, aquí arriba, estas son unas misas que hacía Bergoglio cuando era cardenal en la calle. Esta la organizaba la Fundación Alameda. Y bueno, pues este hombre, ahora claro, al llegar Bergoglio al papado, pues se lo ha llevado para el Vaticano, que él está en Buenos Aires, pero viaja mucho, y uno de los puntos que tiene ahora mismo en su agenda es proponer y aunar esfuerzos con fuerzas políticas, con alcaldías, por ejemplo, él se ve con la alcaldesa de Madrid, con otros grupos, en torno a la Laudato Si, en torno a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Para que nos preocupe, para que hagamos un poco pues una alianza internacional, ¿no? Contra todo eso que es el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Una de las cosas que es la foto central es que dona el sueldo, dona la mayoría del sueldo a distintas ONG y asociaciones de Buenos Aires. Oye, este está más en el ámbito de la izquierda. Bueno, principio, destino universal de los bienes. Este está muy clarito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí viene abajo una frase de un padre de la iglesia, ¿no? El pan que hay en tu despensa pertenece al hambriento, el abrigo que te sobra es al hambriento, ¿no? El dinero que tienes en la cuenta al hambriento. Eso sería un pecado personal, pero a nivel social también pasa. La injusticia norte-sur, la injusticia que ahora ya no es tanto norte-sur, sino que en las mismas ciudades, grandes ciudades, ya hay norte-sur en la propia ciudad. En el fondo es el derecho a la propiedad y el derecho del libre comercio, dice la doctrina social de la Iglesia, que está supeditado al destino universal de los bienes. El valor que está asociado a este principio es el valor de la justicia, ¿no? Hablaba Juan Pablo II de la hipoteca social de la propiedad. ¿Por qué la Iglesia está de acuerdo con el derecho a la propiedad, pero el derecho a la propiedad de todos? Porque es verdad que se le ha llamado al capitalismo como la gran corriente ideológica de la propiedad, pero en verdad es del alquiler. Cada vez hay gente que vive más en alquiler, hay gente que tiene que vender su trabajo en alquiler porque no tiene medio de producción. Cada vez, incluso los trabajadores autónomos son empleados encubiertos, ¿no?, de grandes empresas, ¿no? Entonces estamos en el sistema del alquiler. Y la justicia lo que dice es que ajustamiento, ¿no? El ajustamiento de las condiciones sociales a la mercadería. Ahí hay otra frase de otro santo que es San Agustín: un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría
iría a una banda de ladrones. Esta la recupera, creo que en Caritas in Veritate la recupera Benedicto XVI. 5 minutos. Principio de subsidiariedad, vaya palabrota. Viene de subsidio. El subsidio, ¿no? El subsidio de desempleo, si lo entendemos. Subsidio viene de la palabra ayuda, apoyo. Y está con la pirámide invertida, se entiende muy bien, ¿no? Porque en el fondo es que todas las instituciones de orden superior deben ponerse en una actitud de apoyo respecto de las menores, de las de abajo, ¿no? La familia sería como la más cercana, ¿no? Y es la célula de la sociedad, como nosotros tenemos un montón de células en nuestro cuerpo, esa es nuestra base. ¿Vale? Pues la familia está ahí. Tienen que tener un protagonismo, tienen que tener una función, ¿vale? Las que no pueda hacer, pasa a la siguiente. Ayuntamiento viene de ayuntamiento de familias que vivimos en una misma ciudad, en el mismo pueblo, que nos reunimos para unos servicios, ¿no? Por ejemplo, si se me prende fuego una sartén, yo lo primero que hago que intentar apagarla yo. Si ya la sartén pasa al mueble de la cocina, las cortinas, tal, ¿a quién llamo? A los bomberos, ¿no? Que sería el ayuntamiento. Entonces un poco esa función, y un montón de funciones educativas, sociales, políticas, que pueda ser la familia. Que no, la siguiente el ayuntamiento. Las que no pueda ser el ayuntamiento, la mancomunidad del ayuntamiento. Las que no, las diputaciones, las que no, y así hacia arriba. Y no al revés, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde las decisiones están cada vez más alejadas. Tan alejadas, ¿no? Que incluso hay algunas que están fuera del ámbito democrático. Y la llevan las grandes multinacionales, los grandes clubes, los grandes conglomerados que ni nos consultan, ¿no? Hablaba el Papa en la Laudato Si de una tecnocracia, ¿no? Entonces, este principio frena a los poderosos, ¿vale? A esa tecnocracia. Y también frena a los que, hablando de lo público, potencian solamente lo estatal, lo burocrático, ¿no? O sea, la burocracia. Deja fuera todo lo que es el protagonismo político de la familia, de las personas, y quieren apoderarse de eso, ¿no? Y hablando de lo público, en el fondo están hablando de una educación estatal, de una sanidad estatal. Voy acabando. Otro principio, la participación. La participación es consecuencia de la anterior, ¿vale? Es una consecuencia inmediata. Porque a mí me gusta más que participación, aunque Fran lo ha definido muy bien, lo de las partes. Me gusta el protagonismo de la sociedad. Y es un deber. Y hemos dicho que el deber es ineludible. Es un deber la participación. ¿Vale? No podemos ser espectadores. No estamos aquí para que nos den la receta de, a ver, que me digan Fran y Antonio quién tengo que votar el día 26. Sino estamos aquí para que tomemos un poco de conciencia de que somos actores, ¿vale? El dibujo lo representa más o menos bien, ¿vale? Porque si no, nos dedicamos a ver debates como el otro día. A mí, el tema de la política sale a la calle, pero llega un momento que estamos haciendo del debate como si fuera los programas estos también de chismorreo, ¿no? Y al final haremos un superviviente con Rajoy, con Padre Iglesia, entonces quería que tal sea de los míos, ¿no? Así que tomar protagonismo, ¿no? Fijaros, en la anterior legislatura intentaron sacar una ley de participación y Susana Díaz la metió en el cargador, no se ha sacado. Hay una ley de participación en la Junta de Andalucía que se hizo con la serie de técnicos y está en el cargador. Ya, venga. Punto, solidaridad, ¿vale? Este lo entendemos. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, ¿vale? Y acabo. Último persona que como rostro, Santo Tomás Moro, el patrón de los políticos, ¿vale? Este año se cumple el 500 aniversario de Utopía. Utopía es un libro que recomiendo, que escribe este hombre, lo buscáis, ¿vale? Yo lo que sí digo es que
la vida de los pobres y la vida de estos santos nos ponen en el compromiso de que es posible meterse en política, de que es posible dar un pasito, no meterse, quizás la palabra no es, sino dar ese pasito de que es un deber participar, de que es un deber dar un paso más, no solo quedarse en la tele y el día 26 ir a votar, ¿no? Y dentro de 4 años o 4 meses, no lo sabemos, ir a votar. Los cristianos laicos tenemos un compromiso ineludible que es la política, ¿no? La política, lo social, la económica, ¿no? Y yo desde aquí animo a que los cristianos de alguna manera creemos alguna especie de foro, alguna especie de encuentro entre gente que incluso tenga experiencia en partidos, ¿no? ¿Y por qué no? No tenemos que ser sectarios, si lo que nos mueve son los principios estos. De gente que podamos conversar, hablar, incluso sacar algún papel un día con alguna injusticia. ¿Por qué no? Gente que nos mueva el tema, ¿no? Que creamos en el protagonismo de la sociedad. ¿Por qué no ir creando esto y que podamos hablar sin complejo, ¿no? Sin tirarnos los trastos a la cabeza, sin tener que descalificar? Entonces yo invito desde aquí, ¿no? De hecho, es muy fácil hablar desde los principios, después hay que aterrizar. Porque claro, estos son los principios, pero ahora hay que bajar a la arena política y en la arena te manchas, en la arena te llenas de polvo. ¿Vale? Y quiero acabar con lo último. Los principios acaban con la única vía que hay, que es la caridad política. Ya no solo lo personal, la caridad personal si la entendemos, sino hay un paso y se habla de una caridad superior, que es la caridad social y política. ¿Vale? Y con esto pues estamos en el año de la misericordia y es realizar las obras de misericordia dirigiéndonos a organizar la sociedad para que esas obras se puedan. Le damos las gracias, Antonio, también por todo lo que nos ha expuesto. A mí me estaba viniendo a la cabeza una frase de Mario Benedetti que dice que la realidad es según el valor con que se mira, y para eso de alguna manera es lo que estamos hoy aquí. Se trataba un poco de eso, ¿no? De ver un poco esa realidad, intentar descubrir cómo le duele a Dios, qué es lo que nos tiene que preocupar y cómo ante eso nos tenemos que situar, ¿no? Y eso es lo que ahora nos toca entre todos descubrir. Entonces, abrir un turno de palabras. Recordaros una cosita, sabéis que hay 2 días, mañana se abordará todo el tema de la moral católica en cuanto a la política, y se aterrizará en aspectos concretos ya del contexto actual de estas elecciones. Lo digo para que no intentemos no solapar el diálogo con cuestiones que posiblemente podamos abordar mañana, si no yo haré. Entonces, bueno, pues tenemos la palabra. Ellos, bueno, si queréis hacer preguntas, ellos participarán con uno más también, pero lo importante es que compartamos y descubramos juntos. Así que si tenéis alguna pregunta ya, yo voy dando la palabra. En primer lugar, pues felicitar que ha tenido la idea de que por lo menos los cristianos se nos orienten. Con un principio sentar las bases de lo que tenemos o lo que podríamos tener. Esto se puede modificar, se puede ampliar y se puede llegar a los que estimen que son cristianos. En segundo lugar, toda la política que hay, cuando se ha dicho izquierda o derecha, hoy ni la izquierda ni la derecha. La izquierda ha tenido leyes publicadas de derecha y la izquierda y la derecha la ha tenido de izquierda. La prueba la tenemos en que nos ha quitado el comité. Los jueces, ¿quién los nombra? Un juez que tiene que ser imparcial. ¿Se considera que tiene que ser nombrado por los partidos políticos? Me pregunto yo. Segundo, el cristiano está a favor de la muerte. De la evolución, de lo que era la reforma de la enseñanza, que se le están quitando las atribuciones a los padres y a los maestros. Son preguntas que quedan ahí, espero que mañana a lo mejor se solventar. No obstante, pues decir que quien no tiene derecha, el cristiano es cristiano, para la derecha y para la izquierda. Nada más, muchas gracias. Y efectivamente esos temas que plantea posiblemente se salgan mañana con la ponencia que se va a dar. Como vista, o sea, de las cosas que ha planteado Trump, por ejemplo,
de la realidad político-social, qué cosas nos preocupan, ¿no? Destacaríamos, ¿no? Y especialmente nos duele. Y si hemos descubierto de la realidad social de la Iglesia de alguna manera, de qué manera tendríamos que ir priorizando a la hora de ir definiendo qué tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué Andalucía está siempre a la cola? Yo muchas veces no me entiendo por qué la comunidad autónoma andaluza, teniendo personal como tiene, capacidades, medios, vivimos siempre a la cola. ¿De quién, diríamos, no culpa, pero por lo menos responsabilidad? Eso es una cosa que a mí me preocupa muchísimo. Es compleja, muy compleja la pregunta, claro que sí. Sobre todo, tiene mucho que ver desde mi punto de vista. Yo creo que voy a quedar muy superficialmente seguro, porque la pobreza y la riqueza es muy territorial. Es decir, lo vemos en nuestra misma ciudad. Se concentran las clases sociales por zona. Según la economía que tiene, vive en un barrio, vive en otro y se va materializando en el territorio. Eso también pasa a nivel grande, es decir, se concentran las empresas en ciertos sitios, se concentra la riqueza, no es lo mismo las empresas que hay en Andalucía que las empresas que hay en el País Vasco, en Cataluña, en el Norte. No son iguales las políticas sociales. Por ejemplo, Navarra es un caso curiosísimo, es decir, Navarra tiene uno de los desempleos de larga duración más grandes. Entonces, bueno, pues tienen que estar fatal, que va, están mejor. Es uno de las comunidades autónomas que mejor están. Hoy tiene unas políticas sociales. Entonces, es una mezcla. Son políticas sociales, economía, claro, porque queda el trabajo, como comentaba Antonio, porque hay más trabajo. La tasa de desempleo desde la que ellos partieron, el desempleo en el norte de España ha subido mucho, pero no ha llegado ni al que nosotros teníamos cuando estábamos en el mejor momento. No sé exactamente la cifra, no me acuerdo, pero por poner un ejemplo. Entonces, al final se van tomando decisiones y se va distribuyendo la riqueza, la pobreza y las políticas sociales. Vamos. Pero, claro, es Andalucía, es Extremadura, es Murcia, es Canarias. ¿De qué vive Canarias? Del turismo también. Y no hay una producción, digamos, de riqueza propia. Si el turismo se cae la economía de la zona, que influye muchos aspectos. Entonces, para eso hubo un esfuerzo muy grande, realmente, con toda la desigualdad que hubo, pero las diferencias entre las comunidades autónomas se fue produciendo una colisión, poquito a poco, muy poquito a poco, nosotros siempre por debajo, pero muy poquito a poco. Ahora el problema es que nos hemos vuelto a separar. Yo me digo una cosa, puede ser porque con tantas prestaciones, un poco, no hemos olvidado los laureles, los andaluces, y el gobierno, porque le interese, porque hay intereses creados, esté de alguna forma manteniendo eso. Yo personalmente creo que no. Distinto es como a veces se utilizan las prestaciones para comprar o no comprar. Pero eso, Navarra tiene unas prestaciones mucho más altas. El salario social, la renta básica en el País Vasco, entre ayudas para la familia, para la institución, son muy altas y sin embargo no se duermen. Y las ayudas sociales que tienen son altas. Son altas, que uno podría decir, bueno, que se puede vivir. Si tienes 2 o 3 niños, la familia pues dice, bueno, pues puedes vivir sin trabajo. Y no lo hace. Por eso mi opinión es que yo creo que también depende de cómo se utilicen las prestaciones. Los aspectos que tú has indicado como indicadores de buena salud democrática, yo la verdad que tengo dudas si en el fondo de los programas electorales están realmente esos elementos, o son otros los que los mueven. Y el segundo, cuando has planteado la cuestión, ¿qué nos mueve a votar tanto? ¿Qué debo votar? ¿El que mejor me representa a mí o al que mejor defiende ese bien común que sea contrario a mis intereses? Es un gran problema. Claro, y por ahí iba precisamente, ¿no? Porque está claro que hay interés particular con el bien común. Todo el mundo tenemos intereses particulares, que
pero el interés particular debe estar supeditado al bien común. Mi interés particular no puede ser a costa del bien común. Por poner un ejemplo tonto, yo no puedo decir, es que me viene muy bien que me bajen los impuestos. Pues claro que sí. Yo encantado que me los bajen, es decir, que yo no quiero que me los suban. Pero dice, ¿y de dónde saca el Estado el dinero para redistribuir? Mi interés particular me lleva al que trabaja, al que tiene ingresos, le lleva a pensar, por cuanto menos impuestos mejor. Aparentemente, porque una sociedad, digamos, mejor a efecto inmediato, porque a efecto largo, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde el dinero se mueva incluso a nivel económico. Decía García Lizana, un economista malagueño, bastante prestigioso, que colabora con FOESA, está aquí en la Universidad de Málaga. Es que es al revés, es decir, si hacemos redistribución entre la población que está bajo el umbral de la pobreza, se mueve la economía, que no nos olvidemos de eso. Ese interés particular que me está perjudicando en un primer momento porque me están subiendo los impuestos, a largo plazo, pues me va a beneficiar cuando tenga una sanidad mejor, me va a beneficiar cuando tenga unas carreteras mejores, me va a beneficiar si mi vecino tiene dinero y yo tengo una tienda y va a comprar en mi tienda. Si no, va a recibir alimentos de la Unión Europea que se le han comprado a empresas grandes. ¿No es mejor que se compraran los alimentos a la tienda pequeña del barrio que a la empresa grande que cuando se reparte? Es decir, aunque sea más barato, es decir, al final todo tiene un efecto perjudicial para la persona si no pensamos en el mismo, creo, ¿no? Yo no estaba yo, ¿no? No, pero bueno, sí. No. Porque hay que tener el micro, No, yo quería decir, hacer comparaciones fáciles. Y es muchas veces los cristianos nosotros, ¿qué hacemos ante estas cuestiones sociales que planteáis vosotros o que habéis hecho? Yo recuerdo que cuando se trató el tema ese de defender la vida, salieron unas manifestaciones grandísimas en casi todos los lugares. Y eso es maravilloso. Pero cierran empresas, cierran fábricas. ¿Dónde estamos? Cuando se cierran las empresas, cuando nuestros hermanos van a la calle, ¿dónde estamos nosotros? Hacemos lo mismo que cuando se sacaba aquello de defender la vida, salimos a la calle. Es verdad que Caritas hace pinceladas cada vez más grandes, es cierto, pero yo me gustaría que fuéramos lo suficiente como en aquellas grandes manifestaciones para defender la vida, defendiéramos también el derecho al trabajo. Solo una cosa. Sí, que yo creo que para la persona, antes lo ha apuntado, que quizás yo me he saltado apuntar los derechos fundamentales, ¿no? O sea, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural es claro. Pero igualmente que el no nacido, el desempleado, el inmigrante, el esclavo, para la Iglesia, todas las personas, o sea, la persona es la misma desde la concepción hasta la muerte. Los ancianos solos, todo eso. O sea que ahí, cuando hablamos de dignidad de la persona, es eso. Y quizás lo que usted apuntaba, ¿no?, es que nos hemos dejado de llevar de corrientes ideológicas. Ahora tocaba salir a la calle contra tal, o ahora toca salir a la calle contra cual. Que es distinto que defendamos a la persona. Es distinto, vamos. Yo creo que van a distinto, pero la dignidad de la persona es clara, ¿no? Y la Iglesia la deja de cristiano, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ni este Papa es ambiguo en eso. No, yo planteo solamente el desencanto, yo creo que está, ¿no? Mejor que estamos aquí porque somos creyentes, porque tenemos otra perspectiva, aparte de la política, y de considerar que la política y la sociedad y el compromiso en ella es parte ineludible del ser cristiano. Pero la confusión que hay cuando tú hablas con tus compañeros o escuchas en la calle, es que uno, vale, hace ese ejercicio de reflexión y tal, que no todo el mundo lo hace, a la hora de votar. No ese protagonismo que decía Antonio, ¿no?
como ser político y ser social, un deber. Pero ahora se empieza una perla plantear, vamos a ver, yo voy a elegir a este partido, vamos a pensar que somos personas serias y no elegimos al partido que va a mirar por nuestro bien particular, ¿vale? Por nuestro interés particular, la paguita que me da la paguita, ay, pues yo que mi niño apoyo a este, sino que vamos a votar a un partido, ¿vale? Tendencia X, que propone todo lo que habéis dicho, ¿no? De va a mirar por la sociedad, por los más marginados y tal. Pero, ahora digo yo, en esa reflexión vemos casos de países en los que ha sido así. Todos sabemos cuál es, no lo voy a decir. Y hasta qué punto, yo creo que es la pregunta que yo hago a la mesa, esos partidos X ideología, que pueden servir al bien común, son libres para actuar. O es cierta y real y no hay manera de evitarlo, no lo sé, por eso lo pregunto, que esos organismos que ha sido el que lo ha dicho, que ya están fuera del Estado, de la UE, de todo, manejan incluso a esos partidos de determinada ideología, con lo cual en la mesa le dicen, yo para qué vine a votar, y eso lo escucho 3 veces. Es la pregunta. Yo creo que eso es importante, ¿no? Está claro que el contexto mundial y internacional que tenemos, yo creo que tenemos condicionado muchísimo, y está claro que las grandes multinacionales tienen muchas veces mucho más poder que los países. Eso es cierto, eso no lo puedes evitar. Ahora, sabiendo ese contexto, uno puede intentar decir, bueno, pues sabiendo que no va a poder hacer el partido que sea todo lo que quiera, porque la realidad es mucho más grande, a veces hay resquicios, ¿no? Pero yo con que lo intente. Claro. Si es real que no pueden, o es un amparo de su parte de decir, no, que estoy confiando con ellos. Yo creo que la historia ha mostrado que ha ido cambiando. Los grandes modelos han ido cambiando también, se han ido rompiendo y alguien los ha roto. Entonces, yo no creo que la historia, aunque es cierto que es muy difícil, la gran lucha internacional, también estamos en un momento social en el que, por ejemplo, las propias desigualdades a nivel internacional son tan grandes que cualquiera sabe cuáles van a ser, digamos, por dónde van a ir los tiros después. La desigualdad entre norte y sur es tremenda. ¿Eso es soportable? ¿Podrán las grandes empresas soportar eso mucho tiempo? De momento tienen muchos mecanismos para aguantar, pero yo creo que precisamente en las pequeñas acciones, no solo en las acciones, ahora estamos en las elecciones, ¿no? Para mí es muy importante la política de base, pero no solo la política de partidos políticos, la experiencia de base, la experiencia comunitaria. Cada día hay en nuestro país más iniciativas que tú ves y dices, es posible vivir de otra forma, y hay formas de economía, pequeñas experiencias que hace unos años no existían, o eran muy pequeñas, que ahora tú dices, oye, pues hay semillas transformadoras, ¿no? Pues yo me lo planteo también, a lo mejor no soy, yo soy demasiado utópico en el planteamiento, pero yo sigo pensando en los modelos. Yo pienso que la realidad ya vendrá después a rebajarlo, por supuesto, que uno no es ingenuo, pero si yo lo rebajo de antemano, no sé que no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Y el desencanto es cierto que hay socialmente, pero si yo no voy a votar, alguien va a votar por mí. Entonces yo me niego, que no quiero votar yo quiero al menos tener la oportunidad de criticar porque he ejercido mi derecho, ¿no? Si no, después, si yo no he ejercido mi derecho, ¿qué criticar? Pues es que he dicho que me da igual. No sé, es una cuestión pues, también. Y una cosa yo creo interesante también es que como no va a haber grandes mayorías, se va a equilibrar mucho. Muchas veces tenemos miedo, a ver este que hace, a ver el otro. El panorama político, que tarde o temprano se van a tener que poner de acuerdo, claro, los grandes partidos acostumbrados a la mayoría absoluta meten miedo en que es que si no hay estabilidad, la riqueza va a hacer que nadie pueda hacer lo que le dé la gana, porque ahora te estoy apoyando en esta política, pero como te descuides, ya no te apoyo. Todos van a tener que dialogar, todos, sea el que salga, salga a la derecha, salga a la izquierda, salga el que salga, va a tener que hacer un gran esfuerzo de tener en cuenta el resto.
para mí eso ya es un triunfo, a pesar de lo difícil que vaya a ser, que no será. Eso lo sabemos, en una casa que está poniendo de acuerdo, imaginaos vosotros un parlamento. Pero una pregunta que me hace yo, por ejemplo. El tema es que, como bien me han dicho, que tras de cada partido político hay un modelo de sociedad. Y claro, el tema es que yo a la hora de votar tengo que tener en cuenta no solamente las medidas sociales, ¿no? Que yo, por ejemplo, en ese aspecto, pues, tú haces, por ejemplo, las propuestas que hace la izquierda en general, pues la música no suena mejor lo mejor que la música de un partido de derecha, porque hacen propuestas que, pero claro, hay otros aspectos que ellos no nos cuentan, que es el modelo de sociedad que tiene, el modelo que tiene de familia, cómo se plantea el tema del derecho a la vida, ¿no? Cómo se plantea el tema de la libertad religiosa. Por ejemplo, hoy, concretamente, amaneció una noticia que otra vez en la capilla de la autónoma, cuando ha sido violada, se han pintado allí cosas. Tenemos también, por ejemplo, situado un estudio de los ataques que hemos tenido en el año 2015 de políticos sobre la iglesia, pues vamos, ahí estamos hasta ni el PP se libra, me parece. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. No, a la hora del tema de la religiosa, que es un problema que hay a nivel mundial, pero cómo se manifiesta en España, tenemos que verlo, no solamente porque eso no lo plantean en los programas, pero en sus prácticas. Yo creo que para mañana se va a hablar todo eso, ¿no? La libertad religiosa es un derecho fundamental. O sea, tanto, y se está viendo que hay gente que muere por eso, ¿no? Y aquí en España hasta hace poco no la había, para el lado contrario, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que nos tenemos que mirar. Y yo creo que los derechos fundamentales, ¿no?, tienen, como he dicho antes en la charla, son la garantía de cumplir los deberes, ¿no? Y que yo creo que tenemos que mirar a la persona al completo, no podemos mirar solo cuando miramos el programa por el tamiz de mi simpatía. Yo creo, no lo entendí muy bien cuando tú dijiste la simpatía, no hay que votar por simpatía, ¿no? Quizás yo no, ahora te pido aclaración. Como que bueno, uno tiene simpatía, uno tiene corazón, uno tiene, ¿no?, como si uno es del Atleti o es de tal, o se ha criado en una familia que de toda la vida se ha votado al PP o se ha votado al PSOE, yo soy del PSOE, yo soy del PSOE, aunque me estén haciendo barbaridades, soy del PSOE, ¿no? O el PP tal, o que la corrupción salga por aquí o por allí, ¿no? Entonces yo creo que hay que vencer, y el tamiz, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer ese encuentro que hemos hablado, el encuentro del Evangelio con esa vida que nos ha descrito Juan, cada vez más, ¿vale? Porque el bien no es solo un bien moral personal, que nos han inculcado solo que el bien es de cintura para abajo. Si yo no me acuesto con mi novia, muy bien. Si yo no hago estas cosas, muy bien. Hay un bien social, un bien comunitario, y eso tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Los cristianos, la democracia, todo eso es un proceso de aprendizaje. Y después que hay atentados también, que hay que denunciar. Si van a una capilla y sacan el Santísimo y lo tal, eso es un atentado, eso es evidente, claro que sí. Sí, yo creo que lo que me refería es que el primer paso para conseguir, hay que ser objetivo, pero es que no lo somos. Entonces, el primer paso para ser objetivo es el reconocimiento de que no lo somos y que tenemos simpatía. Igual que Barça-Madrid, que es decir, la falta que hace, si yo soy del Madrid o del Barça, la falta que hace el otro es un penalti y la otra no. Es decir, escuchamos, además los medios de comunicación, depende del partido que sea, lanza unas cosas, lanza otras. Por eso a veces las informaciones también hay que... Es el reconocimiento de que no somos objetivos. Si yo soy de tal partido, me gusta leer este periódico y me gusta que me digan esto. Entonces, si reconocemos eso, sabemos que hay simpatías, que puede ser por el motivo que sea, y que vamos a analizar las cosas. Por ejemplo, la corrupción. Cuando sale una nota, yo soy de tal partido, cuando sale un problema del otro partido de corrupción, qué barbaridad. Y cuando sale uno del mío, bueno, no es tanto, fíjate, que vamos a ser objetivos, vamos a intentar buscar los datos y decir, oye, pues, y
no son todos iguales, también está el otro extremo. Es que son todos iguales. No, tampoco. Pero el reconocimiento de nuestra falta de objetividad para poder intentar serlo, al menos. Entonces a eso me refería con la... Ambos han planteado, tanto desde el punto de vista social como de la doctrina social de la Iglesia, unas líneas rojas. No sé, si queréis comentar un poco cada uno personalmente o a nivel comunitario, cuáles son nuestras líneas rojas, cuáles son aquellas cosas que podemos renunciar, aunque sean derechos, porque tenemos a lo mejor que tener en cuenta o priorizar otros derechos que a lo mejor pueden ayudar a construir ese tiempo común. No sé, se me ocurre. Vamos, yo la línea roja de un cristiano la tengo clara. El pecado. Los 10 mandamientos y la aplicación de los mismos. Tenemos que olvidarnos ya de lo pasado, del enfrentamiento que tuvimos en el pasado, por una cosa o por otra. Es que hoy la realidad, son hace más de 30 años de la democracia. Y hemos visto que todos los partidos, todos, y no digo ni de derecha ni de izquierda, porque ya están confundidos unos con otros. Lo que sí el cristiano tiene que tener la línea correcta. Somos cristianos y la persona es primero, en todos sus terrenos. Que mi abuelo fue de izquierda, o mi abuelo fue José María Tempranillo, no importa, yo tengo que juzgar a la sociedad con mis creencias religiosas. Y esas creencias me llevan a mí a acoger al hermano, al buen samaritano, sea del partido que sea. Y si ha metido la pata, como se ha dicho aquí anteriormente, sea de derecha o sea de izquierda, no está cumpliendo lo que ha dicho. Y el cristiano tiene que tener la valentía suficiente. Si hay que salir a defender la vida, como se quería defender a unos trabajadores que se van a quedar parados. El cristiano, hemos sido un cristiano comodón, desde la casa. Y a mí se no, hay que arriesgar. Cristo arriesgó. Y se fue con un pan de vida. Y creo que esa es la línea que tiene que tener el cristiano. Ni mirar ni para un lado ni para otro, sino en la realidad quién es el que está cumpliendo lo que ha dicho y quién es el que está haciendo o sacando leyes en contra de las creencias religiosas del cristiano. Yo creo que por ahí debe de ir. Bueno, no es que digo, lo digo o no lo digo, lo hablo o no hablo, digo, así que voy a hablar. Que un poco me voy un poco con la misma duda con la que venía, y es que no hay ningún partido político que cumpla o que reúna pues todos los requisitos, todo lo que un poco creemos, ¿no? Hay unos que priorizan el tema de la redistribución, ¿no? Como has dicho, el tema del sector más de izquierda, que hacen políticas más redistributivas, más sociales, pero después tienen también ciertas cosas, ¿no? Pues como el tema de los temas más morales, pues quizás se alejan un poco más de lo que es el cristianismo. Y después un poco la parte derecha de la política, pues un poco al revés, ¿no? Quizás, aunque ya no es así, en fin, ya un poco todo, pero que quizás son más neoliberales, es decir, priorizan empresas, priorizan el capital, pero a lo mejor en ciertas cosas morales son un poco más moderados, vamos a decirlo así, que entonces, y después los 10 mandamientos, ¿qué coña, no? Que el partido político prioriza, en fin, que yo me dejo llevar un poco por la persona, ¿no? Porque entiendo que hay personas, tanto en la derecha como en la izquierda, que tienen unos valores que se les ve, que se les nota, que trabajan por y para los demás, se entregan en su trabajo y ya está. Pero es que no sé, muchas veces he votado al SAN, ¿no? Porque realmente ¿a quién vota? Pero claro, tal y como está España, ¿qué quiere que diga? Ya con el voto del SAN, pues quizás me planteo algo de colaborar más, en fin, un voto más, quizá más, no sé. Entonces,
No es por desconectar, por supuesto, el SAI, yo no sé si me habéis entendido. Entonces, eso de intentar acoplar la fe nuestra en un partido político es que no es posible. Entonces, ¿a quién votamos? Es un poco igual. Esto también, posiblemente mañana se hablará también del tema del voto útil, si votamos, si no votamos, qué efecto tiene eso. ¿Vale? Así que nos seguimos quedando con la duda y mañana posiblemente también, pero bueno. Voy a dar la última palabra porque está sencillo ya y mañana vamos a seguir, ¿vale? Antonio, ¿te parece? Y si no hay más, pues vamos a ver bien. Para mí la línea roja, aunque suene muy abstracto, está en el primer principio de la doctrina social que puso Antonio, la persona es imagen de Dios. Toda política que no defienda la dignidad de la persona, que no convierta a la persona en lo primero, en todas las dimensiones, evidentemente es contrario a un planteamiento cristiano. Por lo tanto, la línea roja tiene que ser la certeza y realmente mantenerla en todas las dimensiones de la vida de la persona. Bueno, venga, la última. Bueno, yo quería hacer un comentario, que verdad que es una idea así nueva así que me habéis dado, y que bueno, que si queremos decidir el voto en función de la doctrina de la Iglesia, que pienso que creo que todos los que estamos aquí, pues de alguna manera no tenemos ya una idea fija ni queremos ir solo a nuestro beneficio personal, porque no tampoco perderíamos el tiempo, ¿no? En este caso, en venir a escuchar otras posibilidades. Pero el tema es que me pasa con mamá, que dice, bueno, en realidad te vas con la misma duda, que es porque cada uno de aquí interpretaremos que cada política se acerca más o menos a la doctrina de la Iglesia, porque me ha gustado mucho cuando habéis dicho que tanto la derecha como la izquierda, tal y como se consideran ahora mismo, ambas realmente se centran en el capitalismo, en el capital, o sea, en el capital, porque es verdad que uno dice hasta qué punto parecería una consideración fácil el decir, bueno, yo como soy cristiano, lo que tengo que ser es desprendido, tengo que dar limosna, tengo que vivir con lo mínimo y que todo lo demás se reparta. Pero que es el tema de la paguita, ¿no? Dice, bueno, la paguita, ¿hasta qué punto estoy siendo acorde a la doctrina de la Iglesia? Porque muchas veces también con Caridad y otras campañas Manos Unidas siempre se ha dicho, dale la caña al pobre y no le dé el pescado, porque si no, pues como vosotros bien habéis dicho, se aleniza y no, realmente no está yendo a la persona, ¿no? Entonces, pues como se ha dicho aquí, que estoy de acuerdo que el intentar acercarte a la doctrina de la Iglesia, pues tampoco es ni de derecha ni de izquierda, porque realmente cada uno tiene su propia interpretación. A lo mejor yo puedo interpretar que no quiero que se den paguita, porque no quiero que me parece que la gente tiene sus deberes y que también el que los cumple pues también debe ser premiado, porque si no pues dejará de a lo mejor cumplir con sus deberes también, porque no tenemos que olvidar también que humanamente somos perezosos muchas veces, ¿no? Y que si te lo dan todo, pues hasta qué punto uno tiene tanta educación, que a su vez también tiene de Estado, ¿no? Como para ser capaz de decir, no, yo como aunque me lo sea capaz de que con un trabajo, una paguita de 600 euros y un trabajo de echar 30 horas a la semana me va a pagar 750, voy a ser capaz de levantarme y de ir a trabajar en vez de estar sentado a la mano cruzada. Entonces digo que bueno, que realmente la visión fácil de pensar que por ser cristiano a lo mejor hay que decir paguitas para todo el mundo y tal, que no es la solución. Y me ha gustado la idea que habéis dicho, aunque no es respuesta a cuál es el voto adecuado, ¿no? Pero que sí que hay que ir a eso, a mejorar la persona, no el capital de cada persona, sino que intentar dar esas posibilidades de trabajo. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? Pues ahí no sé si esa es mi reflexión. Un minutillo. Yo es que creo que precisamente lo que habéis comentado es lo apasionante de la política. Es decir, hay cristianos en todos los partidos y todos desde su vivencia cristiana precisamente eligen porque están pensando que es lo mejor que sea. Si existiera un partido cristiano, sería horroroso. Es decir, un único partido que, de verdad que yo no sé, me parece que da este asunto. Claro, pasa la historia y nunca se ha conseguido. La riqueza de la política es que somos distintos, que pensamos distintos y que todos queremos el bien común. Si hubiéramos salido de aquí pensando a quién votar, lo hubiéramos hecho fatal. Yo creo, también nosotros, porque de lo que se trata es de poner
dice, por aquí no paso, por aquí cedo, y las líneas rojas, aunque parecen las mismas, la interpretación no es la misma. A lo mejor para Rosa tiene una línea y yo considero otra. Igual que la fe, al final la fe la va viviendo y la va viviendo cada uno. Entonces eso es lo apasionante, ¿no? Y yo creo que al final, gracias a Dios, hay cristianos convencidos, y no solo cristianos, sino personas que quieren cambiar la realidad de verdad, en la derecha, en la izquierda. Hay gente que se aprovecha en la derecha, en la izquierda. Pero sobre todo yo admiro mucho a los políticos, porque yo, en el sentido, yo creo que la mayoría, de verdad, de la gente que está metida en política, la mayoría son personas que quieren el bien común, de verdad. Es decir, entonces, pues, votemos lo que votemos, yo creo que va a ser seguro. Que me alegro mucho de que salgáis con las mismas dudas, como dice Fran, que esto es el comienzo de una gran amistad, claro que sí, amistad civil o política, porque hay que seguir dando pasos, ¿no? Y que no se agota todo en hechos, sino que tenemos que hacer más diálogo, ¿no? Y recordar que la mayoría de los políticos en España no cobran, la mayoría de los municipios son alcaldes que no cobran, sino que dedican su tiempo libre a los demás, porque la política en verdad no es servirse de ella, sino es un servicio. Aquí en este ratito con los abanicos y emplazaros a que mañana hay más. Mañana hay más, es interesante, vamos a hablar sobre la moral católica en cuanto a la política y algunos criterios concretos en el contexto de estas elecciones, ¿vale? Muchas gracias.